tal amigos de YouTube? Para el día de hoy hablaremos de la obra de Sigmund Freud, El yo y el ello. Esta obra es la última de las grandes obras teóricas de Freud. Freud desarrolla en esta obra un modelo revolucionario de la psique y de su funcionamiento, conocido como modelo estructural del aparato psíquico, en el que la vida psíquica en su conjunto se define por las relaciones entre tres entidades o instancias diferenciadas: el ello, el yo y el superyo. Es en este modelo estructural conocido como la segunda tópica freudiana el que dominará a partir de esta obra, independientemente de las críticas o divergencias entre las diversas escuelas, y también el desarrollo ulterior de la teoría. Toda la obra psicoanalítica posterior llevará la inconfundible impronta de el yo y el ello. Una vez efectuada su anatomía de la psique, Freud pasará a estudiar sus implicaciones, la relación entre las partes de la psique y las dos clases de pulsiones, y las relaciones que dichas partes mantienen entre sí, con especial atención al sentimiento de culpa. Vamos a ver las tres instancias psíquicas de la teoría de Freud. El enfoque psicodinámico, que nació con el psicoanálisis de Freud, se fundamenta en la idea de que los procesos psíquicos que se producen en cada persona están definidos por la existencia de un conflicto. De ahí viene el término dinámica, que expresa esa constante sucesión de acontecimientos por la que una parte intenta imponerse a la otra. Estas partes están en constante lucha, en la cual expresan esa constante sucesión de acontecimientos por las que una parte intenta imponerse a la otra. Los conceptos del ello, el yo y el superyo forman el apartado de las teorías de Freud, en el que esta idea de choque entre diferentes estructuras psíquicas queda más patente. Vamos con la primera parte, y en esta parte encontramos el ello. Freud proponía que el ello o el ide es la estructura de la psique humana que aparece en primer lugar, a diferencia de lo que ocurre con el yo y el superyo. Está presente desde que nacemos, y por lo tanto durante los primeros 2 años de nuestras vidas. Es la que manda a lo largo de este periodo de tiempo. El ello se mueve a partir del principio del placer inmediato, y por eso lucha por hacer que las pulsiones primarias rijan la conducta de la persona, independientemente de las consecuencias a medio o largo plazo que eso pueda conllevar. Por ello se suele considerar que el ello es la parte animal o la parte instintiva del ser humano. Vamos con la segunda parte, y es el yo. Esta instancia psíquica surgiría a partir de los 2 años, y a diferencia del ello, se regiría por el principio de la realidad. Eso significa que el yo está más enfocado hacia el exterior, y nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos, y los problemas que puedan generar una conducta demasiado desinhibida. Esto hace que se enfrente al ello, para aplacar las pulsiones que emanan de él, para lo cual utiliza los mecanismos de defensa. En definitiva, el yo es, según la teoría de Sigmund Freud, la instancia psíquica que se encarga de hacer que la fuerza del ello no tome el control del cuerpo, llevándonos a situaciones catastróficas a corto plazo, como la autodestrucción, y que la del superyo no llegue a asfixiarnos por su carácter restrictivo. No es simplemente una entidad que limita la influencia de las otras dos, sino que tiene su propia agenda e intereses y se rige por una lógica distinta, la de lo pragmático y la supervivencia. Ahora vamos con la tercera parte, el superyo. El superyo aparecería, según Freud, a partir de los 3 años de vida, y es consecuencia de la socialización básicamente aprendida a través de los padres y la interiorización de las normas consensuadas socialmente. Es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales. Es por eso que el superyo presiona para realizar grandes sacrificios y esfuerzos con tal de hacer que la personalidad de uno mismo se acerque lo máximo posible
a la idea de la perfección y del bien. Como el ello rechaza totalmente la idea del sometimiento a la moral y el yo, a pesar de tratar de frenar las pulsiones, también se mueve por objetivos egoístas centrados en la supervivencia y lo pragmático de adaptarse al entorno. El superyo se enfrenta a ambos. Para el padre del psicoanálisis, el superyo tiene sentido a un contexto en el que la influencia de la sociedad nos obliga a adoptar conductas de vigilancia de uno mismo para evitar las confrontaciones con los demás. Aunque a la larga esta influencia vaya mucho más de esa lógica orientada a la socialización y pase a construir un elemento fundamental de la creación de la identidad del individuo. Vamos con el cuarto punto, el equilibrio entre las fuerzas. Freud creía que todas las partes de la psique existen en todas las personas y a su modo son parte indispensable de los procesos mentales. Sin embargo, también creía que la lucha entre el ello, el yo y el superyo en ocasiones puede generar descompensaciones que producen sufrimiento y la aparición de psicopatologías, por lo que se debería tratar de reequilibrar la correlación de fuerzas a través del psicoanálisis. De hecho, una de las características de las teorías de Freud es que crean un concepto de salud mental, en la que los trastornos no son la excepción, sino la norma. Lo más común son los desajustes entre las instancias psíquicas, debido a que los problemas mentales permanecen implícitos y latentes en la lucha interna que mantienen entre ellas. Por ejemplo, si el superyo llega a imponerse, la represión de pensamientos y emociones puede llegar a ser tan excesiva que periódicamente se producen crisis nerviosas. Algo que atribuía, por ejemplo, a los casos de mujeres con histeria, demasiado adheridas a una moral rígida y profundamente restrictiva. Por otro lado, si el ello predomina, esto podría dar paso a la psicopatía, una impulsividad que pone en peligro tanto a la persona que la experimenta como a los demás, ya que la prioridad absoluta es satisfacer necesidades con urgencia. Este concepto de equilibrio entre fuerzas impregnó totalmente la obra de Sigmund Freud, ya que no creía que existiese una solución definitiva al enfrentamiento entre las tres instancias psíquicas. Las personas más sanas no son aquellas en las que el ello, el yo y el superyo han dejado de luchar, cosa imposible según él, sino aquellas en las que esta lucha causa menos infortunios. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la imposibilidad de refutar las teorías de Freud convierte esos tres conceptos en constructos teóricos, poco útiles para la psicología científica actual, en parte por el impacto que tuvo sobre la filosofía de la ciencia de la obra de Karl Popper y sus críticas al psicoanálisis. Bueno amigos, hemos visto las tres instancias psíquicas del padre del psicoanálisis Sigmund Freud. Nos vemos en el próximo video, no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.